Pues muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí en Cali, 10 años después. Estoy muy contento de reencontrarme buenos amigos que nos conocemos de hace muchos años, colegas, investigadores, amigos, estudiantes. Es un gusto. Agradezco la invitación de, a ver si lo digo bien, de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, de la Facultad de Humanidades y de la Coordinación de Programas de Posgrado. Por la facilidad para poder estar aquí. Y me gustaría complacerles con una bonita conferencia que les muestre el tipo de actividades que estoy haciendo ahora, el tipo de investigación que estoy desarrollando, que es, pues bueno, diferente de los libros publicados ya hace algunos años y que es posible que ustedes conozcan, ¿de acuerdo? Entonces, he preparado un espacio en la nube para todos ustedes al que pueden acceder con el vínculo que tienen más arriba, de modo que lo que tendrían que hacer ahora es sacar su teléfono móvil y hacer una fotografía de esta transparencia. En el espacio en la nube tienen esta presentación y tienen unos cuantos artículos de los seminarios que yo estoy impartiendo aquí en la universidad, de modo que ustedes pueden acceder a todo el material, ¿de acuerdo? También tienen mi correo electrónico y mis direcciones. Respondo a todo el mundo si se identifica y si pide cosas sensatas. Si me dice, ¿podría leerme usted este ensayo de 300 páginas de decirme su opinión? Pues no, yo respondo, pero no cumplo. Pasamos transparencia, por favor. Si tienen un código QR, pueden ahora acceder directamente a la nube. Esta es la manera como hoy en día en la red compartimos las cosas, ¿no? Ya no hay papel. Todo está compartido a unos pocos clics, ¿no? De modo que, bueno, lo encontrarán todo aquí. Adelante, por favor. Bueno, este es el programa que tenemos para hoy, ¿no? Esta es una conferencia dirigida fundamentalmente a maestros, ¿no? A personas que están trabajando en el aula, ¿no? Que me imagino que están, pues, preocupadas o ilusionadas con este hecho que Internet ya está en todas partes, ¿no? Es posible que estén trabajando en un lugar donde tengan computadoras y tengan acceso a la red, o quizá no, pero seguro que sus alumnos, si son alumnos de una cierta edad, ya tienen un celular en el bolsillo, tienen un perfil en Instagram, a lo mejor también en YouTube, han creado un grupo de conversación de WhatsApp con todos sus estudiantes, compartan las tareas que ustedes les piden, ¿no? Y eso ustedes no lo pueden evitar, ¿no? Porque Internet ha llegado y no se va a ir, ¿no? Y saben ustedes que esto supone un gran cambio en la historia cultural de nuestra humanidad, tan importante como la invención de la imprenta, como la invención de la rueda, ¿no? De hecho, en el futuro hablaremos del mundo antes de Internet y después de Internet, ¿no? Y hay unos pocos afortunados, que somos nosotros, que somos los que conocimos el mundo antes de Internet y después de Internet al mismo tiempo, que pocas personas, mi padre, por ejemplo, no conoció el mundo después de Internet, ¿no? Y bueno, y las personas que nacieron pues en el siglo XXI tampoco conocieron el mundo antes de Internet, ¿no? Entonces, esta es una conferencia que trata de cómo cambia la educación en este contexto. Y primero voy a hablar un poco de quiénes somos nosotros, si somos emigrantes o nativos digitales u otras clasificaciones más modernas que utilizamos hoy, para reflexionar un poco al respecto. Quiénes son nuestros alumnos también, muy relevante. Después hablaré de cómo aprenden hoy los residentes digitales. O sea, los alumnos que ya están permanentemente conectados a Internet, ¿no? Que, pues bueno, se conectan habitualmente. Los estudiantes que yo he estudiado, los adolescentes que yo he estudiado, pueden dedicar 1 o 2 horas a visitar perfiles en Instagram, pues, a colgar videogames, en su perfil en YouTube de sus videojuegos favoritos,
pueden hacer cosas realmente muy sofisticadas en Internet al margen de la escuela, ¿no? Entonces hablaremos de cómo aprenden estos chicos jóvenes hoy y luego ya hablaré directamente de cómo es enseñar hoy en día, ¿no? Entonces hablaremos de qué es un aula de aprendizaje hoy, un aula de lectura y escritura, que es el título que le puse a la conferencia, que no es exactamente igual al que escucharon, ¿no? Pero bueno, el contenido es el mismo, ¿no? Luego hablaré de enseñar a leer, qué supone enseñar a leer cuando básicamente lees en una pantalla, cuando lo más importante que haces al día es buscar varias veces en el buscador de Google algún dato que te interesa, o buscas en Wikipedia o en Word Reference, ¿no? Leer hoy para muchos chicos es esto, ¿no? Que no forma parte de los programas de lectura de la mayor parte de las escuelas, por otro lado, ¿no? Entonces hablaremos de leer, hablaremos de escribir también, cómo cambia escribir cuando usas WhatsApp y tienes 10 grupos de conversación de WhatsApp y tienes un blog y tienes un perfil en Instagram, y luego en la escuela también sigues escribiendo, pero con formatos distintos también, ¿no? Hablaremos de las redes sociales y de algunos recursos que podemos encontrar en la red. Estaré contento si consigo ofrecerles algunas ideas, algunas propuestas y algunas reflexiones al respecto. Adelante, por favor. Entonces, bueno, aquí tienen la persona que ven ustedes en el ángulo superior derecho, es Mark Prensky. Es un creador de videojuegos norteamericano muy famoso y es la persona que supuestamente se inventó la metáfora de los inmigrantes y los nativos digitales, que habla de las personas que nacieron antes o después del año 93, los que nacimos antes somos inmigrantes, nos criamos con el papel y el libro y tuvimos que aprender un lenguaje nuevo con Internet. Los que nacieron después son nativos porque nacieron después de la llegada de Internet y ya se educaron supuestamente, ¿no?, en el mundo digital. Claro, esto está muy bien si vives en California, pero claro, no es nuestro caso y entonces las cosas son diferentes, evidentemente, ¿no? En cualquier caso, la fotografía que ven ustedes abajo es una fotografía que se publicó en el 2008 en The New York Times, el periódico supuestamente más importante o más influyente del planeta. Era un domingo y era un reportaje sobre el cambio tecnológico, ¿no? Y entonces tienen una fotografía de una casa media norteamericana, de una familia con 2 niños, donde los 4 están leyendo una noche en el comedor, ¿no? Y entonces lo que ilustraba la fotografía es que los papás están leyendo en papel, como pueden ver, están leyendo un periódico, un libro, y los niños, en cambio, ya están con la computadora, con el portátil, ¿no? Y entonces el periódico decía, ya ha cambiado digitalmente, ¿no? Y hablaba de este cambio, ¿no? Claro, si nosotros estamos viendo esta fotografía desde España o desde Colombia, me imagino que lo primero que sorprende es el comedor. Es decir, el comedor medio español no es como este. Imagínose cómo es el colombiano, pero el español no es como este. Dices, una familia media española no están los 4 leyendo, están viendo la televisión. De modo que este es uno de los efectos que produce Internet, es un buen ejemplo. Encontramos una fotografía, la leemos como si fuera dirigida a nosotros, pero no iba dirigida a nosotros. Esta fotografía estaba pensado para otros lectores que son los que viven en Estados Unidos y que tienen otro contexto inmediato, ¿no? En cualquier caso, este cambio lo tenemos, y hoy no hablamos de emigrantes y nativos, que es una denominación del año 2000 y que todo el mundo coincide en destacar que no es oportuna porque el hecho de haber nacido antes o después del año 93 no determina las habilidades y las actitudes que tú tienes con Internet y con las computadoras. Ustedes habrán conocido a alguna abuelita muy acelerada que para poder contactar con sus nietos que están en Europa o en Australia ha aprendido a utilizar Skype de manera fantástica. Y en cambio, por ejemplo, yo me puedo encontrar estudiantes que llegan a mi universidad y que son evidentemente nativos digitales porque nacieron después del 93 y el primer día cuando descubren que todo es digital, que no hay papel, dicen, es que yo y las computadoras no nos llevamos bien. De modo que haber nacido antes o después no garantiza realmente las habilidades que tienes, ¿no? Vamos adelante, por favor. Aquí ustedes pueden ver
una fotografía de un fotógrafo que me gusta mucho, de Andy Goldstein, no sé si lo conocen. Es un fotógrafo que fotografía villas miseria en el lenguaje argentino, no sé cómo lo llaman aquí, o sea, casas muy, muy humildes, ¿no? ¿Cómo? Tugurios, bueno, o favelas sería en portugués, ¿no? Y claro, con el retrato de la fotografía retratan también a la familia, y la familia es impresionante, ¿no? Porque la familia se compone, por ejemplo, de una madre y 7 hijos y no hay papá. O sea, es terrible, ¿no? Como fotógrafo, búsquenlo en internet. Y entonces retrata pues una realidad, y que evidentemente no estamos en California, y en España y en Colombia también encontramos muchos lugares donde no hay acceso a internet, ¿no? Entonces, una primera lucha es garantizar que el gobierno invierta en educación del mismo modo que invierte en muchas otras disciplinas, y romper esta actitud que tenemos en general de aceptar que una escuela siga trabajando con la tecnología de hace 30 años. En cambio, no aceptaríamos nunca que en un hospital hubiera un quirófano de hace 30 años. Me imagino que nadie de ustedes quisiera ser operado de bypass en un quirófano de hace 30 años, ¿cierto? No lo toleraríamos de ningún modo, ¿no? Entonces, tenemos que, pues de algún modo, hacer que la escuela sirva para evitar estas grandes desigualdades, ¿no? En España lo que se hace es que cada vez los niños trabajan con sus portátiles, con sus máquinas, y los centros tienen máquinas de alquiler gratuito, ¿no? De modo que el niño que no tiene máquina para acceder a internet, pues cuando llega a la escuela la pide, se la dan, deja un documento y puede trabajar todo el día, ¿no? Máquinas baratas, pero que permitan aceptar, ¿no? Adelante, por favor. Y aquí llegamos a la clasificación que quería trabajar con ustedes, que es la que yo creo que representa más lo que somos hoy, de la que podemos aprender. Es un estudio de un investigador de la Universidad de Oxford, que se llama David White, en conjunción con una investigadora norteamericana llamada Alison Lecornu. Y entonces ellos sugieren que todas las personas nos podemos dividir en residentes o visitantes digitales. De aquí yo tengo la primera pregunta para ustedes. Es una pregunta muy personal, muy íntima, y me gustaría que la respondieran con absoluta sinceridad. ¿De acuerdo? ¿Ustedes se imaginan pasando el resto de su vida con una persona que conocieron por internet? Sí, levanten la mano. No, no la levanten. Manos levantadas, a ver. Miren ustedes cuántas manos levantadas hay. Hay muy pocas manos levantadas, lo cual significa que vivimos en un mundo de visitantes digitales, de personas que tienen contacto con internet, pero que no se fían de internet, ¿no? Que piensan que en internet hay gente malvada, mala. En cambio, tengo posibilidades de conseguir una pareja en la fiesta de cumpleaños del próximo sábado de unos amigos, donde solo hay gente encantadora, no hay estúpidos ni imbéciles, todos son maravillosos, ¿no? Los estúpidos e imbéciles están todos en internet. Esa es la actitud. Adelante, por favor. Bueno, este era un chiste, pero que tiene fondo, porque los que levantaron la mano es que no ven diferencia entre la gente que hay en internet y la que hay en una fiesta el sábado que viene. En los dos lugares puede haber estúpidos e inteligentes, evidentemente, ¿no? Aquí ven datos más concretos, ¿no? Por ejemplo, un residente es una persona que está siempre conectada, ¿no? Entonces la pareja le dice, mira que nos vamos a pasar el fin de semana a esta casa, ¿no? Que está muy bien, yo la encontré en TripAdvisor, está maravillosa. Y la primera pregunta es, ¿y hay Wi-Fi? ¿No? ¿Hay Wi-Fi? ¿No? ¿Ustedes guardan las fotografías en la nube o en un cajón de zapatos? Porque ustedes guardan su música allí en un estante o utilizan Spotify. Ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes buscaron en internet su nombre y apellidos entre comillas
o su documento nacional, entre comillas, para saber qué es lo que Internet dice de ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? ¿Ustedes han buscado alguna vez la dirección de su casa, entre comillas, en Internet para ver qué información se otorga? Esto es muy importante, porque si ustedes lo hicieron, significa que ustedes son conscientes que incluso si ustedes no tienen interés con Internet, Internet habla de ustedes y ustedes tienen interés en gestionar su identidad digital. De modo que en la fiesta del sábado, cuando sus amigos vayan haciendo fotos a las 10, a las 11, a las 1, a las 2, a las 3 y a las 4, de distinto tipo, y las cuelguen en Facebook, ustedes irán allá y rechazarán la publicación de algunas fotos, si gestionan su identidad digital. Si no la gestionan, no van a hacer nada. Los residentes tienen este perfil, ¿no? Los visitantes tienen otro perfil, el contrario. Y yo he añadido otra categoría que son los exiliados, que son los que... o los turistas también. Mira, ¿sabes? Facebook me gustó muchísimo. Me lo enseñó mi sobrino el otro día y mira, unos colores, un diseño fantástico, ¿eh? Me parece muy bonito. Un lugar para, no sé, ir de vez en cuando, ¿no? Evidentemente esta no es la actitud. De modo que podemos clasificar a los profesores y a los alumnos con estas categorías, ¿no? Adelante, por favor. Y entonces ahora la pregunta es, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son sus alumnos? ¿Y qué futuro tenemos como maestros y alumnos, ¿no? Porque en estos momentos es mucho más complicado enseñar. Los alumnos que tienen ustedes pueden ser muy variados. Ustedes pueden trabajar en una escuela muy bien dotada tecnológicamente, en otra que al contrario tiene muchas limitaciones tecnológicas. Pueden trabajar con alumnos pues, de un nivel sociocultural alto, bajo, con muchos conocimientos, con mucho acceso, ¿no? Entonces, unos mismos profesores que están ustedes aquí pueden trabajar con residentes o con visitantes, ¿no? Entre los chicos de 12, 13 y 14 años que yo he entrevistado que van a una escuela pública en Barcelona, pues he encontrado algunos que tenían un canal propio en YouTube y tenían decenas de vídeos colgados por ellos allí y que tenían la cuenta monetizada. ¿Saben lo que significa esto? Significa que ya cobran de los vídeos que tienen. Uno en concreto había colgado un vídeo sobre cómo utilizar WhatsApp desde tu ordenador fijo, cómo tenías que hacerlo, y había tenido un éxito espectacular en América Latina. Entonces él, desde Barcelona, con 13 años, había descubierto que tenía una audiencia potencial en América. Y ya tenía como 3 o 4 euros ganados. Y tiene 13 años. Tiene 13 años, es impresionante, ¿no? Otro es tan bueno jugando a videojuegos que me hizo un correo explicando todos los juegos con los que había pasado muchas horas, 200 horas, juego a Pokémon desde los 5 años, y me decía de cada juego todo lo que había aprendido, cómo había aprendido cosas de cada uno de los juegos, ¿no? Y me contaba, mira, de Paladins, ¿hay alguien que juega Paladins aquí? Legion of Paladins. Pues mira, él me decía que es tan bueno jugando a Paladins que ya lo hicieron probador beta. O sea, la casa lo contrató con 14 años para que enviara informes cada vez que hacía una partida, ¿no? Informes en inglés explicando cómo podían mejorar el juego, ¿no? Y él me decía, mira, pues yo tengo un canal de vídeos de videogames, o sea, de partidas de videojuego. Tengo como 50 vídeos y un montón de seguidores. Y me cuesta tanto encontrar gente de mi nivel jugando este videojuego que tengo que buscarlos en la red. Entonces, la última vez jugué a una partida con unos chicos de Cuba, un chico de India y otro de Argentina, creo que me dijo, ¿no? Porque es un juego multiplayer, se llama, que tienen que jugar 3 contra 3. Y entonces tenía que encontrar jugadores en la red. Y yo le pregunté, ¿pero cuándo jugasteis? Porque el juego es sincrónico, o sea, se conectan cada uno desde su casa en línea. ¿Me siguen? ¿Ah? Entonces, no, dice, un sábado por... Digo, claro, porque si tú estás en Barcelona, los cubanos están en Cuba, el indio está en la India, no salen las cuentas de los usos horarios. ¿Me siguen, no? Y sí, es cierto, unos estaban por la mañana muy pronto, otros estaban por la noche. Piensen ustedes en la visión del mundo
que tiene este niño de 13 años con este tipo de experiencias, que entra en contacto con gente de todas partes del planeta jugando a su videojuego preferido, ¿no? Y este chico me decía, sí, realmente la escuela es terrible, mira, me aburro como una ostra, estoy esperando que acabe para estudiar física, mi héroe es Sheldon Cooper de Big Bang Theory, evidentemente, y espero pues acabar pronto el instituto porque me aburro muchísimo, ¿no? Es el problema de un residente digital, y tú puedes ser un profesor muy concienciado, pero realmente no tienes estas habilidades, ¿no? Entonces aquí tenemos este primer retrato de cómo son las cosas en este momento, ¿no? En que es un momento mucho más complejo, ¿no? Entonces ustedes sabrán qué posibilidades tenemos. Yo creo que quizá lo más habitual es que nosotros seamos visitantes y que entre nuestros estudiantes haya residentes, visitantes y quizá algún exiliado o alguna persona que no pueda acceder a Internet por falta de recursos, ¿no? Pero podemos encontrarnos también con una situación en la que somos residentes y tenemos estudiantes de todo tipo. Es mucho más complicado dar clases hoy porque dices, bueno chicos, vamos a practicar la escritura. Y un chico te dice, ¿y le puedo mandar el texto por Facebook, por su correo electrónico? ¿Tengo que hacerlo en papel? Y otro le dice, no, yo quiero hacerlo en papel, no quiero la computadora. Entonces, ¿tú qué haces como profesor? ¿No? Es un momento complejo al respecto. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos adelante, por favor. Y vamos a hablar un poco de estos residentes, cómo se comportan, ¿de acuerdo? Vamos más adelante. Estos residentes aprenden de las cosas que hacen en Internet, de los videojuegos, de WhatsApp, de las redes sociales, de lo que consultan, y se caracterizan por estos datos. Adelante, por favor. Un residente llega a tu clase y saca el móvil o saca el portátil, no tiene vergüenza. Y en cambio, un visitante, un exiliado, llega con un blog en papel. Entonces yo que doy muchas conferencias en muchos lugares, llego y miro, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Hay alguna tableta? Mucha gente las tiene, pero no las trae, porque todavía piensa que es fatal, ¿no? No es que el profesor va a pensar que yo no tengo interés, ¿no? Pero ya no lo piense, porque tiene el ordenador encendido. Eso me gusta, es un comportamiento digital. ¿Alguien de aquí ha buscado David White a residentes y digitales en la red? ¿Alguien lo ha hecho ya? No. Porque un residente digital es multitasking. Entonces escucha David White, residents and residentes and visitors, digital residents and visitors, y lo busca en Internet para llegar a la página, ¿no? Es claramente un comportamiento residente. Un residente hace fotos de Internet, ¿no? Me contaba un chico y yo le decía, ¿y ustedes utilizan el celular en la clase? Dice, bueno, en la clase de geografía lo utilizábamos, porque tenemos una maestra que nos escribe mucho en la pizarra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar apuntes y entonces, claro, alguien dijo, mira, hago una foto cuando está la pizarra llena, la envío a nuestro grupo de conversación de WhatsApp, todos tenemos los apuntes y ya está, ¿no? Pero la maestra lo descubrió y se enfadó muchísimo, entonces nos prohibió utilizar el móvil. Es terrible, ¿no? Entonces ahora lo copian. ¿No? Los residentes utilizan el móvil para buscar un dato en Wikipedia, para traducir una palabra, sobre todo si el uso del móvil no está prohibido en las clases, en las escuelas. Este es un tema muy relevante en España en este momento, ¿no? Hay una gran controversia al respecto, porque no todos los niños de secundaria, por ejemplo, tienen portátil o lo traen a la escuela, pero sí que todos tienen móvil, o casi todos tienen móvil, ¿no? Y tienen actividad en las redes sociales, ¿no? Entonces, en algunas escuelas está prohibido utilizar el móvil y en otras escuelas está totalmente permitido utilizar el móvil. De hecho, yo creo que marca claramente la diferencia, ¿no? La diferencia. No hay que pensar que los niños están siempre con el móvil haciendo cosas que no tienen nada que ver con la escuela, o no más de lo que lo hacemos nosotros, ¿no? En cualquier caso, aquí hay una diferencia importante, ¿no? Otra diferencia es el uso del correo electrónico.
¿Ustedes responden los mensajes de sus alumnos si les escriben un correo electrónico? ¿Tienen indicaciones al respecto en sus escuelas? Este es uno de los puntos donde hay más caos en este proceso de digitalización. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? En la misma escuela en Barcelona, en el mismo centro, en el mismo departamento también de Ciencias Sociales, le pregunté a una maestra, ¿y usted responde los correos de los alumnos? Y la maestra me dijo, yo estoy aquí cada día. Los alumnos me ven en el recreo. Si tienen alguna duda me la pueden preguntar. Yo no respondo correos. Y otro profesor del mismo departamento le pregunté, ¿usted responde los correos de sus alumnos? Dice, esta semana tengo 200. Digo, ¿200 correos? ¿Qué pasó? Dice, no, estábamos haciendo un ejercicio, se acabó el tiempo y alguien dijo, ¿se lo enviamos por correo? Y yo dije, sí, grave error. O sea, el correo electrónico nunca puede ser para enviar tareas. Es la manera más fácil de que ustedes ocupen su sábado por la tarde. Bajando los correos, limpiando ficheros de virus, buscando una manera de reconvertir el LibreOffice al Word para poder leerlo y corregirlo. No cometan este error. El correo electrónico no es para enviar trabajos, es para comunicaciones extraordinarias. Es un ejemplo de cómo estamos desorientados en este nuevo mundo, ¿no? O sea, los trabajos hay que colgarlos en la plataforma digital, en el Moodle, y el correo es para comunicaciones totalmente extraordinarias, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo están cambiando el perfil de los chicos, ¿no? Adelante, por favor. Aquí tenemos otra distinción de nativos y digitales más vieja de Mark Prensky. No me voy a parar en ella porque ya es más conocida y más discutida, ¿no? Ustedes la pueden consultar después. Vamos adelante, por favor. Y vamos ya a hablar de recursos y de posibilidades, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos ante esta situación pues mucho más difícil que tenemos? Hoy ser maestro es mucho más difícil que hace 30 años, clarísimamente, ¿no? Los alumnos son mucho más diferentes. O sea, supongamos que ustedes trabajan con 30 alumnos que nacieron aquí en Cali o en el Valle, que fueron a la misma escuela o a escuelas distintas, pero que seguían el mismo currículum, los mismos recursos de las mismas editoriales. O sea, hace 30 años estos alumnos eran mucho más parecidos entre sí, porque los recursos que tenían para poder desarrollarse en su juventud, en su adolescencia, eran los mismos unos pocos. Hoy en día estos 30 alumnos son muy diferentes entre sí. Es el efecto de Internet, de estar conectados a Internet 1 hora cada día o 2 horas cada día y de hacer cosas totalmente diferentes, ¿no? Uno puede ser un experto en videojuegos y otro, en cambio, un apasionado de la NBA y otro un especialista en música jamaicana, en reggae, por ejemplo, ¿no? Y eso les hace mucho más diferentes entre sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos enfrentamos a esta situación. Adelante, por favor. ¿Cómo organizamos la clase? Adelante. Entonces, esta es una diapositiva importante. Esta es la clase de hoy. O sea, una clase de hoy no tiene nada que ver con la clase de hace 30 años. Es mucho más complicada. Yo les ayudo a leerla. Entonces, fíjense que tenemos, en primer lugar, un espacio rectangular, representado rectangularmente aquí, con pequeños ladrillos. Este es el espacio físico. Es la clase donde nos encontramos, ¿no? Es el lugar donde vienen los alumnos y viene el profesor y compartimos un espacio. Es lo único que había hace, pues no sé, 20 o 30 años, ¿no? Lo único que teníamos, ¿no? Había libros dentro de la clase, los alumnos hacían algunas actividades fuera, pero nada más. Hoy eso sigue existiendo, cada vez más reducido, ¿no? Porque se reducen las horas de presencialidad en favor de la actividad en línea, ¿no? Más en las enseñanzas superiores, pero en las medias está empezando a pasar. Y básicamente es por el efecto de esta gran nube
esta gran nube que tenemos encima del aula y que está siempre allí y que está a 2 clics, a unos pocos clics, ¿no? Entonces, dentro de la nube hay distintas cosas que conviene distinguir por separado. Tenemos primero este cuadro más claro, ven ustedes, que se titula EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, ¿no? Esta es la plataforma en la nube. Puede ser un Moodle, puede ser un Edmodo, puede ser un Sakai, hay muchas plataformas diferentes, ¿eh? En estos momentos en España todas las escuelas, todos los centros de secundario, quizá que de alguna escuela de primaria, todos tienen un Moodle, que es como la opción de soft libre, ¿no? De programario libre, y todos los profesores tienen un espacio particular en esta nube, en esta plataforma, con sus alumnos o con los progenitores, con las familias de los alumnos. Y es pues un instrumento muy útil para compartir actividades. Por ejemplo, si un alumno está enfermo, pues desde su casa puede seguir trabajando. Si unos papás quieren saber qué está haciendo su hijo, pueden acceder al Moodle y ver lo que está trabajando, para ofrecer tareas, para poner notas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un espacio parecido al aula, pero en la nube, en el sentido que también está organizado por jerarquías. El profesor dirige, los alumnos obedecen. No tiene el mismo privilegio el alumno que el profesor, ¿no? Y este es un elemento claramente de futuro. O sea, en el futuro toda la actividad presencial va a ser mixta, va a ser híbrida. Vamos a tener unas horas de contacto personal, pero luego habrá otros trabajos que estén en línea. Y vamos a tener esta situación, ¿no? Después tenemos la nube pequeñita que ustedes ven a la derecha, que pone el título de EPA. ¿Qué significa EPA? EPA significa Entorno Personal de Aprendizaje. Y es otro concepto muy importante, ¿eh? Porque una cosa que reconocen todos los investigadores es que hoy, para bien o para mal, aprendemos todos mucho más fuera de las aulas. O sea, hoy tenemos muchos más recursos disponibles en Internet, gratuitos, y podemos aprender por nuestra cuenta sobre lo que nos interese, de forma totalmente autogestionada. De modo que la escuela, en términos absolutos, ha perdido poder. Es así, ¿no? Los chicos y los adultos aprendemos por nuestra cuenta, con muchas más posibilidades. Entonces, una respuesta inteligente de la escuela a esta situación es la de vamos a ayudar a los chicos a aprender mejor cuando no estemos nosotros fuera de la escuela, ¿no? Vamos a entrenarles para conocer buenos recursos, para que aprendan mejor por su cuenta, ¿no? Esta sería la idea, ¿no? Piensen un momento en un médico hace 50 años aquí en Cali. Acababa de salir de la facultad, un médico de cabecera, un médico de familia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿este médico cómo se actualizaba? ¿Cómo se mantenía al día de los avances en medicina, de las nuevas enfermedades tropicales? ¿Cómo se mantenía informado? Dice, bueno, pues hace 50 años que probablemente pertenecía a la Asociación de Médicos de Familia de Colombia, recibía un boletín en su casa una vez al mes, quizá una vez al año se iba a Bogotá o a otra ciudad o se quedaba aquí a un congreso, ¿no? ¿Y qué más? Charlaba con sus amigos de promoción, con otros médicos de familia de la ciudad, quizá en algún club, aquí por la noche y poca cosa más. Entonces la pregunta es, hoy un médico aquí en Cali de familia, ¿cómo se actualiza? ¿Cómo está informado de las novedades que van surgiendo? El cambio es brutal, evidentemente, porque hoy puede estar conectado a centenares de cosas, ¿no? Pero no todas son buenas. Hay algunas que son mejores y otras que son malas, ¿no? Las posibilidades que tiene de aprender por su cuenta son muy grandes, ¿no? Entonces, este es un elemento muy importante. Educar a los chicos desde pequeños para que sean mejores aprendientes autónomos fuera de la escuela, por su cuenta, en los temas que les interesan. Esto significa enseñarles a buscar información, hacer buena curación de información, buena mediación de información, que son los conceptos que yo creo que son cada vez más claves, ¿no?
las redes sociales. En una investigación, las redes sociales. En una investigación que estamos haciendo ahora, que estamos siguiendo 15 estudiantes de 12 centros, hemos visto que todos están en las redes sociales. No hay nadie que esté fuera. Para un adolescente, no tener directamente, ¿no? La red más importante es Instagram. Todos están en Instagram. Hacen cosas muy diferentes en Instagram, que cambia, pero para ellos es muy importante y es un instrumento de socialización muy relevante. De modo que ya otro tema importante es cómo utilizamos las redes. De esto hablaré si tenemos tiempo un poco después. Vamos adelante, por favor. Aquí tienen un ejemplo de las plataformas digitales, del Moodle, ¿no? ¿Ustedes utilizan Moodle también o tienen otras plataformas? ¿Cuántas personas? Sí, vale. Muy bien, adelante, por favor. Aquí tienen un ejemplo de UNEPA. Cursos, este es un buen ejercicio, ¿no? Dibujar todo lo que... ¿Cómo te actualizas tú en la red? ¿Qué medios sigues? ¿Qué investigadores sigues en Twitter, por ejemplo? ¿Qué revistas internacionales sueles seguir? Realmente puedes aprender mucho. Adelante, por favor. Aquí tenemos un ejemplo. Adelante, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de recursos que se pueden utilizar en lengua, de muy distintos ámbitos, no solo lenguas maternas, también lenguas extranjeras. Adelante, por favor. Y aquí tienen un ejemplo muy bonito de una investigadora mía. ¿Hay algún friki aquí? ¿Hay algún fan? A ver, que levanten la mano sin miedo. Bueno, siempre se levanta la misma mano, chico de los videojuegos. Bueno, hay bastantes manos levantadas. ¿Algún Scanlator? ¿No hay Scanlators? Sí, allí arriba hay un Scanlator. Bueno, no hay tantos Scanlators, Ayer en el seminario había una también. ¿Saben lo que es un Scanlator? No, la mayor parte de la gente no lo sabe. Son otakus. Un otaku no es... Un otaku no es... Eres un otaku. Eres otaku. Un otaku es un seguidor del cómic manga japonés, ¿no? Y un Scanlator es un seguidor del cómic manga japonés que forma parte de una comunidad de su tiempo gratuitamente a tomar cómics del japonés y a traducirlos al español y a colgarlos en internet para que los fans que no saben japonés lo puedan seguir en español. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienen unas pantallas, por ejemplo, de una tesis de una doctoranda mía que está estudiando a jóvenes que aprenden lenguas a partir de actividades frikis, a partir de sus fanatismos, ¿no? Entonces estaba estudiando un Scanlator, una influencer de la moda, un chico interesado en retrocar, ¿saben? Retrocar, y un videogamer. Entonces estábamos estudiando cómo estos chicos, sin profesor de inglés, solo con su actividad en línea, aprenden por su cuenta, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Y aquí publicado, en el que la chica nos explicaba que ella no sabe japonés, entonces traduce los cómics del inglés. Scanlator significa scan, de escanear, de vaciar, y scanlation de translation, de traducir. Los bocadillos, las viñetas donde hay texto de los cómics japoneses, mientras otra persona lo traduce al español de una versión intermedia inglesa y luego lo escriben en español, ¿no? Y entonces ella decía cómo el aspecto multimodal, el contexto gráfico del cómic, a ella le ayudaba a entender las palabras y a aprender inglés, ¿no? Entonces nos ponía de ejemplo, fíjate, dice, en esta viñeta, dice piece of cake, the answer is yes, dice piece of cake, dice en la historia y en la viñeta no hay nada que esté relacionado con un pastel, eso no tiene ningún sentido. Dice, será una frase hecha, es un dicho en inglés, ¿no? Y entonces rápidamente busca información y deduce que piece of cake es pan comido, ¿no? Dice, esto es muy fácil, ¿no?
Entonces aquí pueden ver cómo los chicos en la red, sin profesor, tienen muchas más posibilidades de aprender lengua por su cuenta, ¿no? Porque los recursos son mucho más poderosos. Adelante, por favor. Aquí podemos ver también cómo trabajar en la red requiere la multitarea. O sea, uno de los problemas que hemos detectado que tienen los chicos que trabajan, por ejemplo, con ordenador en clase, con portátil, es que solo los que son muy hábiles manejando la apertura de ventanas distintas, saltando de una ventana a otra, haciendo multitasking, son los que pueden seguir bien el aprendizaje, ¿no? En cambio, claro, piensen que manipular un libro de texto de papel es relativamente sencillo y en cambio tener en un portátil abierto el Moodle, el libro de texto, un espacio que estás consultando en la red y saltando de una ventana a otra es más complejo, se requiere más habilidades, ¿no? Adelante. Bueno, vamos a hablar de la lectura específicamente, ¿de acuerdo? Adelante, por favor. ¿Cómo cambia leer en Internet? Aquí tienen un listado de características, ¿no? Yo diría que leer en Internet es mucho más difícil que leer en papel. No se confundan ustedes. En Internet es mucho más fácil conseguir la información que en papel. Esto es obvio. Ustedes ahora sacan su móvil, ponen una palabrita en Google, le dan a clic y acceden a centenares de recursos. Pero esto no es comprender. Esto es acceder a la información. Lo que ha hecho Internet es que nos da acceso a mucha más información. Y como todos venimos de un pasado hambriento de información, un pasado en el que no tuvimos todos los libros que deseábamos, en que no podíamos acceder a toda la información que nos interesaba. Cuando nos hemos encontrado con esta situación actual de Internet, que pones una palabrita y te da montones de resultados, estamos fascinados, estamos maravillados, ¿no? Y estamos todos muy contentos y está muy bien, pero eso no significa entender nada. Entender significa construir un significado, significa darle sentido a aquel texto. Y esto es mucho más difícil con un texto que te llega en la pantalla, que puede venir de cualquier lugar del mundo, ¿no? Que puede utilizar el español como lengua franca, pero puede haber escrito una persona que no ha estado nunca en Colombia ni en América y que no comparte con ustedes absolutamente ningún rasgo cultural, ¿no? En la red también hay mucha más basura. Hay mentiras, hay engaños, hay exageraciones. Es el resultado del ejercicio de la libertad de expresión. Y está muy bien que sea así. Sería un error limitar lo que es Internet. Pero evidentemente no puedes leer del mismo modo, ¿no? Tienes que leer de una forma mucho más crítica, ¿no? Tienes que dejar de buscar ideas principales, que es el gran error de la práctica de la lectura. Busca las ideas principales que hay aquí. Ustedes cuando escriben un texto dicen: tengo 3 ideas principales y voy a poner las 3 ideas principales. O sea, en muchos textos es muy difícil decir cuáles son las 3 ideas principales. No, la pregunta más importante es ¿quién ha escrito esto y qué pretende? Esta es la pregunta más importante, que es más difícil que buscar las 3 ideas principales, ¿no? Entonces, leer en la red, bueno, pues es una actividad mucho más compleja, ¿no? Leemos también fotografías, leemos vídeos, leemos artefactos más complejos, ¿no? Entonces es muy urgente que enseñemos en la escuela a leer críticamente textos en Internet, ¿no? Hace 10 años, y me acuerdo muy bien, porque conservo todos los PowerPoints de todas las conferencias, y estuve mirando qué dije hace 10 años, para no repetirme, claramente, pues les conté un ejercicio, una investigación que hicimos poco antes de hace 10 años, hace 11 años o 12 años, de niños buscando información sobre drogas en la red, ¿no? Desde entonces hemos hecho otros, ¿no? Por ejemplo, hicimos uno que nos dejó absolutamente boquiabiertos y sorprendidos con estudiantes universitarios. Uno político, ¿no? Era un momento muy caliente en España después del atentado terrorista en Madrid en que fallecieron 200 personas, ¿no?
Y entonces vivíamos una situación terrible en la que teníamos los dos partidos mayoritarios, el PP de derechas y el socialista de izquierdas, totalmente enfrentados, y cada uno con un periódico que les apoyaba, ¿no? Uno, que en aquel momento El País pues era como más progresista, y otro, El Mundo, que estaba totalmente pues imaginando teorías para de algún modo favorecer el Partido Conservador, ¿no? Entonces nosotros hicimos un ejercicio con estudiantes de primero de la universidad en que tenían que leer una columna del editorial de un periódico que hablaba sobre este atentado terrorista, ¿no? Y que decía, pongamos, ya lo sabemos todo, todo está bien, fueron islamistas, y otro del otro periódico que defendía todo lo contrario, no sabemos nada del atentado, quizás fue ETA, el terrorismo vasco, ¿se acuerdan, no? Entonces los alumnos tenían que leer uno, tenían que leer otro, tenían que decir si estaban de acuerdo con uno o con otro y por qué. Y el 40% de los estudiantes universitarios nos decían que estaban de acuerdo con los dos editoriales al mismo tiempo. ¿Se imaginan ustedes? O sea, como lees un artículo que dice, sí, estoy a favor del aborto, lees otro que dice, estoy en contra del aborto. Dices, chicos, ¿cuál de los dos están de acuerdo y por qué? Dice, no estoy de acuerdo con los dos. Entonces, ¿pero esto qué es? ¿Cómo es posible, no? Y es que los chicos aplicaban la lógica del libro de texto, es busca ideas principales, y dice, todo es cierto. O sea, leer y comprender es creerte lo que dice. Y entonces empezaban a imaginar teorías para justificar eso, ¿no? Entonces este es el efecto de leer y buscar ideas principales, ¿eh? Un ejercicio interesante para combatir esto, adelante, por favor, adelante, es este. Esta es una web norteamericana que pide ayuda para salvar una especie en peligro de extinción, que es el pulpo de árbol. El pulpo de árbol es un pulpo, es una especie muy particular de pulpo que puede sobrevivir fuera del agua porque tiene unos alveolos especiales y que vive en la costa oeste de Estados Unidos, en la frontera con Canadá, ¿no? Veo algunas caras como diciendo, qué trola que nos estás contando, ¿no? Si no me creen, vayan ustedes a la web y hay vídeos donde se puede ver el vídeo que se mueve en las ramas de un árbol, ¿no? Y entonces la web pide ayudas, apoyos para salvar a esta especie que realmente pues, está en peligro de extinción, ¿no? Evidentemente es un fake, es falso, ¿no? Es de un tipo muy divertido en Estados Unidos que construye webs falsas, ¿no? Entonces está todo situado en una universidad que se llama Zapatopi. Si ustedes buscan la universidad no existe. De hecho, si ustedes buscan en Wikipedia en inglés y buscan The Tree Octopus, hay una entrada que habla de que es un ejercicio muy conocido en Estados Unidos para enseñar precisamente a leer críticamente, ¿no? Entonces, esta es una buena técnica. O sea, que no todos los textos que ustedes trabajan en el aula sean perfectos, sean modélicos, sean bonitos, haya que buscar ideas principales. No, vamos a trabajar con la realidad. Entonces, vamos a buscar mentiras, vamos a buscar falsedades en Wikipedia, ¿eh? Un ejercicio que hago habitualmente con mis estudiantes, por ejemplo, es de decir, chicos, les voy a explicar el contenido de esta semana, de la lección, y voy a mentir 2 veces. Y lo hago, efectivamente. Entonces los chicos lo que tienen que hacer es descubrir mis mentiras. O sea, hay que poner a los lectores en una situación de suspicacia, de búsqueda, ¿no? Vamos adelante, por favor. Vamos adelante. Me voy a saltar cosas porque solo tengo 5 minutos, ¿no? Esto es interesante también. Busquen, después de un partido de... ¿Cuál es el equipo de aquí, de Santiago de Cali? Cali. Pues después de un partido de fútbol entre Cali y Santa Fe y América,
Después de un partido disputado, ustedes buscan la crónica del partido que se publicó aquí en Cali, en un periódico de Cali, la crónica que se publicó en un periódico de Bogotá, los ponen juntos y los chicos que vieron el partido de fútbol, digo, venga, díganme qué diferencias hay, ¿no? Es un buen ejercicio para mostrar con un tema más fútil como es el fútbol, cómo se construye el discurso, cómo hay un periodista de Cali que escribe una crónica para los lectores seguidores de un equipo y entonces ha visto las cosas de una manera, y en cambio hay otro periodista de Bogotá que ha visto el mismo partido de otra manera y lo explica de una manera distinta para seguidores del otro equipo. ¿Cuál de los dos es cierto? ¿La verdad dónde está? La verdad es la suma de todo, ¿no? Entonces, ver esta complejidad en la realidad, el uso del lenguaje, los autores, los lectores, es muy importante para empezar a construir una comunidad mucho más democrática, mucho más tolerante, que acepte que la discrepancia y la diversidad de puntos de vista es algo normal, algo corriente, ¿no? Y no necesariamente negativo. Adelante. Aquí hay un bonito ejemplo y con este acabaré, ¿eh? Porque podía hablar de muchas otras cosas, pero yo creo que es interesante que discutamos y que hablemos. Este es un buen ejercicio de una profesora de secundaria de química, de una escuela de Barcelona. Es una buena práctica. Una práctica que me parece modélica de cuál es la manera de trabajar la lectura hoy. Aquí tienen las palabras de Antonia, que es un seudónimo. Eso significa enseñanza secundaria obligatoria, ¿eh? Con niños de 15-16 años. Estaban en una clase de física-química, de ciencias naturales. Me contaba la profesora y estaba enseñando la radioactividad. Entonces estaba explicando algo sobre la radioactividad y, sin haberlo previsto, mencionó las bombas de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos pues tiró en Nagasaki y Hiroshima y que provocaron miles de muertos, ¿no? Entonces los niños, o los jóvenes, que no son tan niños, los adolescentes, ¿no?, se quedaron todos en silencio, blancos, quizá porque no recordaban lo de la Segunda Guerra Mundial o este episodio, y la maestra tuvo la sensibilidad de percibir que allí había una necesidad, un interés. Y entonces dijo, vamos a dejar la radioactividad para la clase siguiente y ahora abran las computadoras, los portátiles, estamos en una escuela donde cada niño tiene un portátil, y empiecen a buscar información sobre la bomba atómica. Y entonces aquello fue un festival, ¿eh? Ella se situó parada en el centro del aula y los chicos empezaban a buscar información y uno le decía, yo he encontrado esto, y ella decía, esto está muy bien. Y el chico decía al resto de alumnos, busquen esta palabra y entren aquí. Y otro les decía, yo he encontrado esto, y la maestra decía, esto no es tan interesante. La maestra curaba la información, muy importante, ¿eh? Encontraron una letra de una canción en inglés de la bomba atómica. Decidieron bajarla y escucharla. La tradujeron del inglés. La maestra no tuvo miedo de hacerlo, pese a que es una maestra de ciencias naturales. Yo le pregunté, ¿y no tenías miedo? Dice, yo es que confío mucho en ellos. Hay algunos que son muy buenos buscando información en Internet. Y si no sale bien o me equivoco, les digo que lo consultaré o consultaré con la profesora de inglés y a la semana siguiente pues les daré la solución correcta, ¿no? Esta es una muy buena secuencia de aprendizaje de la lectura. Fíjense, se detecta una necesidad y el maestro dice, vamos a buscar información sobre esto, vamos a curar la búsqueda, pero no es el maestro que dice, vayan a estas webs que yo conozco, sino que son los chicos los que tienen que descubrirlas, tienen que ensayar, tienen que equivocarse. Esto es muy relevante para aprender algo esencial en este momento, que es aprender a buscar información en la red por tu cuenta con estos buscadores. De modo que, siguiente, y aquí acabo, en este mundo que estamos viviendo, yo creo que el primer programa de un currículum de lengua, de enseñanza de la lectura, tendría que ser enseñar a buscar información. Pero no solo en la clase de lengua, sino que es algo que tiene que hacer cada maestro en su área, porque ya sabemos que un maestro de lengua es un maestro de todas las áreas. Entonces una maestra de química tiene que enseñar
a buscar información en el ámbito de la química. Y una maestra de literatura tiene que enseñar a buscar información en el ámbito de la literatura, porque son ámbitos diferentes que funcionan con palabras clave diferentes y con webs y sitios diferentes. Muchas gracias. Sí. ¿Quieres moderar? ¿Quieres moderar? No, quiero ustedes, ¿no quieres hacerlo? No, porque no quedo bien. Bueno, después de esta interesantísima conferencia del profesor Daniel, pues viene un espacio de intercambio que vale la pena aprovechar. Así que escuchamos sus preguntas, sus inquietudes. Si son un poquito tímidos o tímidas, nos pueden enviar las preguntas en papel también y con mucho gusto las paso aquí al profe. Pero bueno, aprovechemos este espacio para interactuar con Daniel, que hace 10 años no venía a Cali, y vamos a aprovecharlo, vamos a explotarlo un poco, ¿vale? Preguntas, inquietudes, aquí la profe. Sí, aló. Hola. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Mi pregunta va relacionada con qué elementos en las investigaciones, en las investigaciones han encontrado que puedan ser útiles para hacer esa transición entre las prácticas vernáculas de los chicos y las prácticas más académicas. Porque a veces encontramos que cuando intentamos integrar las redes sociales y otras herramientas en el aula, pues la motivación no es la misma. Entonces, ¿como qué elementos podríamos considerar ahí? Buena pregunta. O sea, implica que ya sabemos que los chicos hacen cosas increíbles fuera del aula, fuera de la escuela, y nosotros queremos aprovecharlas dentro de la escuela, ¿no? Te voy a dar algunas ideas. Yo creo que lo más importante es reconocer que esto existe y, por ejemplo, es interesante ofrecer un espacio para que los alumnos presenten lo que han aprendido fuera de la escuela y lo presenten a sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora un profesor que me explicaba que, puesto que trabajaba en un instituto donde había mucha migración de todas partes del mundo, donde había pues chinos, latinos, africanos, pakistaníes, o sea, un festival aquello, ¿no? Pues de procedencias distintas. Entonces él permitía que cada chico explicara de dónde venía utilizando Google Maps, las fotografías de Google Maps, y me explicaba que había tenido una clase preciosa en la que una chica de República Dominicana les mostró el pueblo donde había nacido en la isla y les mostró la playa donde jugaba de pequeña y les mostró fotografías que había en Google Maps de esta playa y se emocionó la chica, ¿no? Allí, ¿no? Y todos pues se sintieron como mucho más compañeros de la chica, ¿no? Esta sería una idea, ¿no? O sea, de permitir que los alumnos expliquen qué tipo de cosas hacen, ¿no? Pueden hacer cosas muy variadas. Por ejemplo, pueden tener muchas habilidades en el uso del vídeo. Una posibilidad también interesante es la de no cerrar la manera de presentar las tareas, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, chicos, esta tarea tiene que explicar este contenido, pero lo pueden hacer como quieran. Pueden enviar un texto en Word o en LibreOffice, pueden enviar una presentación en PowerPoint, pueden enviarme un vídeo que ustedes han grabado, pueden hacer fotografías y hacer una telenovela, pueden hacer lo que quieran, ¿no? El uso de las fotografías es muy interesante. Si ustedes, por ejemplo, enseñan escritura, lo que pueden hacer cada vez que piden a sus alumnos un texto es que incorporen una fotografía, ¿no? Un selfie que se han hecho, por ejemplo, en el lugar del que están explicando algo. Si es un trabajo entre 2 o 3, que se hagan un selfie de los 3, por ejemplo, dialogando, ¿no?
O sea, es interesante incorporar este tipo de tecnologías, este tipo de formatos. Ellos los utilizan muy a menudo con sus perfiles sociales, en Instagram. Entonces es una manera de acercarte a ellos también, ¿no? En cambio, lo que me parece un error, por ponerte ejemplos buenos y malos, ¿no?, es que si tú has descubierto que tus alumnos hacen, por ejemplo, fanfic, no sé si saben ustedes lo que es fanfiction, fanfic, ¿no?, que es que los chicos, por ejemplo, fanáticos de, no sé, de Twilight, ¿no?, de Crepúsculo, pues escriben una historia hablando de los vampiros que han llegado al Valle del Cauca y se quedan a pasar una semana aquí. Y entonces esta historia la escriben y la cuelgan en fanfic.net, ¿no?, y encuentran lectores de todo el mundo, fanáticos de Twilight, y la comentan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, lo de decir, bueno, chicos, pues vamos a escribir todos ahora un fanfic aquí en clase, en la clase de literatura, claro, es lógico, ¿no?, porque lo que es interesante es que lo hagan por su cuenta al margen de la escuela, ¿no? Entonces yo creo que la escuela tiene unos objetivos muy claros. Está muy bien que la escuela enseñe escritura analítica, enseñe lectura crítica, enseñe el lenguaje formal de las humanidades, de las ciencias, que prepare para los discursos más sofisticados, más complejos, y entonces, o sea, no puede atender tampoco las prácticas vernáculas, ¿no? Entonces es una conexión, pues, que hay que estudiarla con detalle. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por tantos y tantos aportes que recibimos el día de hoy y esta nueva mirada en donde encontramos hoy la necesidad de generar un puente para que realmente estas nuevas generaciones que ya están en la universidad, que están llegando a la universidad y que han llegado a la universidad, cada uno en su momento, se están encontrando con las formas de escribir de la academia que de alguna manera han tenido y están teniendo, no digamos contaminaciones, pero sí unos cambios y unas variables que tenemos que considerar. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para construir esos puentes? A través de la investigación, sí, pero también poder recibir de ustedes que tienen un terreno más caminado en el tema, información al respecto. Número 2, quiero recordar una experiencia que tuve. Hace 3 años viniste a la Feria del Libro. Yo fui a tu conferencia y iba con un adolescente. ¿Con una? En la Feria del Libro de Bogotá. Sí. Y diste una conferencia en el marco de la feria. En ese espacio yo me acerqué con mi hija y le dije, acompáñame. No, mami, eso debe ser muy aburrido. Y yo le dije, acompáñame porque no te puedo dejar sola. Y nos sentamos y no pasaron 4 minutos cuando ella ya sonreía, ya se acercaba. Y la experiencia que tuve hoy, como retroalimentar la experiencia del día, fue decirle hoy por WhatsApp, lamento mucho no haberte recogido del colegio y haberte traído para que te goces lo que te empezaste a gozar hace años. O sea que primero te pido herramientas para, a través de mi trabajo, construir puentes para poder trabajar con nuestros estudiantes, que ya muchos de ellos son nativos, residentes, y tener herramientas para eso. Muy bien, muchas gracias por esta bonita anécdota, ¿no? Bueno, pues la paradoja es que hoy escribimos mucho más que antes, pero escribimos cosas totalmente diferentes, ¿no? Las conversaciones de WhatsApp, los mensajes de Instagram, los comentarios, por ejemplo, las publicaciones a los posts de blogs, son muy lejanos al tipo de escritura académica que manejamos en la universidad, con las distintas disciplinas, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que no hay ninguna evidencia científica
que demuestre que escribir sin tildes ni h's y sin todas las letras correctas en WhatsApp o en un chat sea perjudicial para los chicos. Si no me creen, lean distintos artículos que pueden encontrar, sobre todo en inglés y en francés, en estas ortografías me refiero, que demuestran que no es cierto. O sea, no por escribir más en WhatsApp sacas peores notas de lectura o de ortografía. Más bien lo contrario. Que las personas que tienen mucha experiencia en WhatsApp o en chat escriben más que los que no lo hacen y tienen más experiencias en otros aspectos de comunicación escrita, como por ejemplo la diferencia que puede haber entre escribir en un grupo de WhatsApp con mi familia, con mis amigas de natación y con mis amigas de natación y con los entrenadores. Que son 3 grupos distintos, ¿no? Entonces aprendes que se utiliza un lenguaje distinto, que se habla de cosas diferentes. Entonces, desde este punto de vista, o sea, no hay ningún dato que permita pensar que los alumnos escriben peor ahora por estas formas de escritura no correctas o no normativas que tenemos, ¿no? Pero conviene seguir diciendo lo que ya decíamos antes de la llegada de Internet, y es que escribir es una actividad muy difícil. Unos psicólogos canadienses muy famosos en los años 90 que estudiaron la actividad mental que desarrollamos las personas cuando escriben, ya dijeron que escribir un texto de 3 páginas, por ejemplo, diciendo cuál es tu opinión sobre el proceso de paz aquí en Colombia, de modo que lo entiendan todos los colombianos, es un tipo de escrito que solo pueden hacer muy pocas personas, 3 páginas, ¿no? Es tan difícil como llevar la contabilidad de una pequeña empresa, como dibujar los planos de una casa o hacer la coreografía de un baile. Y estos psicólogos ponen exactamente estos 3 ejemplos y dicen a continuación: nadie espera que un ciudadano cualquiera haga alguna de estas 3 cosas, porque se reservan a personas especializadas que han seguido estudios específicos. En cambio, todos esperamos que un colombiano a los 18 años sea capaz de escribir 3 páginas con su opinión clara y contundente sobre el proceso de paz. Y evidentemente no lo saben hacer todos los colombianos, porque es muy complejo, tampoco todos los españoles, ¿eh? Entonces, enseñar a escribir, escritura analítica, que significa un texto en el que tú tomas una idea y reflexionas sobre esta idea y aportas argumentos y ejemplos y lo expones de una manera clara, monologada, sostenida, descontextualizada, es muy difícil, es muy complejo, ¿no? Hay que dedicarle muchas horas, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues con muchas tareas de escritura, escritura colaborativa, entre grupos, o si usted tiene 40 alumnos, pues que trabajen en parejas, escrituras en línea, ¿no? Hoy los chicos escriben en Dropbox o en Drive, comparten los textos, se revisa en línea de manera continuada, ¿no? Una escritura muy tecnológica, apoyada en verificadores ortográficos, en traductores si están utilizando otras lenguas, en conjugadores verbales. Hay muchas herramientas disponibles en la red y les puse una lista de estas herramientas en la nube que son muy útiles para trabajar. Empiezan a haber sistemas semiautomáticos de escritura, ¿no? Y van a ver que en los próximos años van a aparecer muchos. Ya existen en inglés, algunos son de pago. En español hay uno muy bonito que se llama Artext. A-R y text. Busquen Artext y llegarán a una plataforma financiada por el BBVA de una investigadora española, donde es un programa de redacción en línea con ayudas sobre la estructura de varios géneros textuales y un sistema de corrección que va mucho más allá de lo que sería la verificación ortográfica, ¿no? Pero eso no lo soluciona todo, ¿no? Hay que meterle muchas horas. O sea, yo he dedicado muchas horas a enseñar a mis estudiantes, sobre todo a los doctorandos, que tienen que escribir 300 o 400 páginas y que les he obligado a veces a revisar el texto 2 y 3 veces para que esté realmente adecuado a las características de un texto académico, ¿no?
De modo que es una tarea que exige mucho por ambas partes. Allá, aquí abajo había otra palabra. ¿Ya? ¿Ya se escucha? Bueno, buenas tardes. Quiero decir que desde mi experiencia como estudiante universitaria comprendo el recurso tan útil que puede representar el uso de la Internet y el computador o los celulares. Sin embargo, llevándolo al contexto de la escuela primaria y secundaria, me cuestiono cómo esto en algún momento del aula no se vuelve una distracción. Entonces me pregunto de qué manera se aborda esto en la clase, si hay un momento específico en el que el docente dice como bueno, vamos a utilizar estos recursos, o durante toda la clase el estudiante puede tener sus móviles afuera. Muy bien, buena pregunta. Efectivamente, esta es una de las dificultades que reseñan los alumnos y los docentes que estudian, por ejemplo, en secundaria o en primaria, con un portátil o con el móvil, ¿no? Que te lo dicen de estas palabras. Un alumno me decía, es que los portátiles son armas de distracción masiva. ¿No? Lo decía así. Efectivamente, las posibilidades de distraerte son mayores. Pero fíjate que no significa esto que si prohíbes el uso de los móviles y de los portátiles, los alumnos estén mucho más situados acá, ¿no? O sea, la distracción está siempre allá. Los psicolingüistas que estudian la comprensión oral dicen que el nivel de atención que tenemos las personas cuando estamos escuchando una conferencia como esta es variable. O sea, ustedes no están permanentemente atentos a lo que yo estoy diciendo, sino que es como la bolsa, ¿no? Entonces, puedes mantener el nivel máximo de atención 3 minutos, pero después inevitablemente te cansas y te caes, ¿no? Y, no sé, te ha entrado un mensaje de WhatsApp, te has distraído, te aburres porque ya conoces este chiste y te pasas unos minutos fuera, con tu cuerpo aquí, aparentemente escuchando, pero pensando en otras cosas, y luego regresas 3 minutos más y así va pasando, ¿no? De modo que si ustedes son normales, yo llevo 1 hora hablando, pues ustedes como mínimo se han ido de aquí, pues no sé, 10 veces y han regresado. Y esto es normal, ¿no? Entonces, por este motivo, se suele decir que una buena clase de enseñanza de la lengua, de 60 minutos, es una clase en la que el profesor no tendría que hablar más de 10 minutos. Y el resto de tiempo, los 50 minutos restantes, los alumnos tienen que estar haciendo cosas, tienen que estar trabajando en parejas, leyendo, respondiendo, de una manera dinámica, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede hacer con la distracción? Bueno, pues puedes adoptar un rol de policía. Entonces puedes instalarte al fondo de la clase, ¿no? Algunos profesores me decían, no, lo que yo hago es instalarme al fondo de la clase y así veo las pantallas de los alumnos, ¿no? Yo francamente no quiero, o sea, yo dejo. Es francamente como profesor muy frustrante haber dedicado 3 horas a preparar un maravilloso PowerPoint para explicar aquello y estar allá y ver que tus estudiantes se están riendo en un momento en que no hay ningún chiste porque han recibido algo por internet o por Facebook. Y entonces dices, ¿qué hago? ¿Aguanto? ¿Intento sobreponerme? Es muy difícil mantener un buen discurso cuando percibes que tu audiencia no te sigue. Ustedes lo sabrán, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Me paro y les pido más atención? Teniendo en cuenta que son adultos de la universidad, ¿puedo hacer esto? ¿Les prohíbo utilizar el móvil?
sentiría peor todavía, ¿no? O sea, es una situación muy difícil. Entonces yo lo que hago es hacer alguna broma, intentar mostrarles cómo eso pues realmente incomoda al profesor. Entiendo que estamos todos en una situación de aprendizaje, ¿no? Pero esto es en la universidad. Lo que hacen los profesores de primaria o de secundaria es mucho más drástico, ¿eh? Entonces uno me explicaba y dice, no, mira, yo cuando he perdido el control les digo, chicos, levántense, uno por uno, dejen todos el móvil en la mesa del profesor y a las 6 de la tarde o a las 5, cuando se regresen, lo podrán recoger. Y luego seguimos trabajando. O sea, tú como profesor tienes que tener recursos para controlar esta situación. Puedes dejar cierta flexibilidad. Yo creo que aprender a utilizar el móvil y a prescindir de cosas que no te interesan es algo que también hay que hacer en la escuela. Y luego puedes optar por una vía represiva. Por ejemplo, puedes pedir a un responsable informático que a través del análisis informático de dónde se conectan los portátiles que están en el aula, identifique qué IPs son las que se conectan y en qué lugar, y las puedes cortocircuitar y puedes bloquear estos. Pero luego los alumnos aprenden a hacer un bypass, ¿sabes? Entonces, yo no sé si vale la pena luchar en este camino, ¿no? Me parece mucho más inteligente lo que me contaba un profesor de física, un profesor de física muy bueno, argentino, en una escuela española, que él enseña física y entonces me contaba que el primer día que empezó las clases, en el curso en que empezaron con el programa de que cada niño tenía un portátil, él empezó, como siempre, dando su clase de física y entonces los alumnos estaban como locos con el portátil nuevo que tenían, porque han pasado tanta hambre de no tener portátil que cuando le dan un portátil solo para ti estás eufórico, ¿no? Entonces no estás para una clase de física, ¿no? Y entonces estaban allí perdidos. Entonces el profesor dije, yo cuando me vi a mí mismo explicando la lección de física en la pizarra y a mis alumnos que estaban allí en Facebook locos, me dije, estás totalmente perdido, tienes que buscar algo que sea más interesante que Facebook. Y es francamente fácil, porque Facebook yo creo que está profundamente sobrevalorado. E Instagram también. Entonces él decidió trabajar por proyectos y trabajar con robótica. Y sus alumnos están fascinados. Ya no les interesa para nada Facebook. Les interesa mucho más desarrollar un proyecto para aprender a manipular un robot y escuchar la explicación breve que hace su profesor sobre este tema y tomar notas y colgar las notas compartidas en el Drive y entre los 4 reconstruir unos apuntes y buscar más información en Internet y recibir la consulta del profesor, bla, 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 bla. ¿Sabes? Entonces yo creo que es un efecto secundario que tienes que manejar. Del mismo modo que el ibuprofeno tiene otras dificultades, ¿no? Pues aquí tienes que sobrellevar esta situación. Última pregunta. Bueno, allí hay otra. Estas dos. Venga, esta y aquella. ¿Vale? A ver, me gustan las preguntas difíciles. Me gustan las discrepancias. Anímense. Buenas tardes, profesor. Yo tengo una pregunta. Como yo soy muy gustoso, me ha gustado mucho el tema de los videojuegos. Y de hecho en mi trabajo de grado yo hablaba del tema de este tema. Y yo encontré que juegos como por ejemplo de la talla de God of War, que es Dios de la Guerra, o de uno que se llama Assassin's Creed, ya tienen una historia, pero es una historia derivada de algo que ya está establecido, como por ejemplo Dios de la Guerra, basado en mitología griega, o Assassin's Creed, que está basada en historias como por ejemplo la época de las cruzadas, o el Renacimiento, o la Revolución Americana, o la Revolución Industrial. En estos casos, ¿qué estrategias podría darme usted para yo intentar usar estos videojuegos en un espacio ya escolar, académico? Porque estos juegos son muy atractivos para los chicos, de una lo agarran, y de hecho es más fácil para ellos agarrar el videojuego que la historia en sí. Muy bien, no soy muy experto en videojuegos,
pero te puedo dar algunas pistas, ¿no? Pues yo no soy para nada videojugador, entonces es difícil hablar de algo que no has experimentado tú, pero es una asignatura pendiente que tengo, ¿no? Del mismo modo que lees novelas de alta literatura, pues jugar a videojuegos, que ya sabemos que es una industria más poderosa que el cine en este momento y que gana mucho más dinero, ¿no? Es claramente una apuesta de futuro. Mira, la primera respuesta sería que investigaras todo lo que está relacionado con los serious games. O sea, dentro de lo que es el videogame hay un capítulo que es el que se llama Serious Games, que son juegos pensados con valor educativo, ¿no? La mayor parte de los juegos son de violencia, son de lucha de equipo, son de los que quizá no tengan un alto contenido cultural o histórico o geográfico, lo cual no significa que no se pueda aprender, pero hay todo un capítulo de videojuegos, de serious games, donde probablemente puedes encontrar propuestas vinculadas con tu ámbito de trabajo, ¿no? Esta sería una primera idea. Luego, otra idea sería que cuando juegas a videojuegos, no solo juegas a videojuegos, sino que haces muchas otras cosas. O sea, un videojugador lo que hace es después, por ejemplo, publicar videogames, que son grabaciones de una partida con la explicación de los trucos que ha utilizado para superar determinadas dificultades del juego, y lo cuelgan en YouTube y lo comparten en comunidades de videogamers, ¿no? Entonces tú puedes desarrollar este tipo de prácticas, por ejemplo, con tus alumnos, para trabajar la expresión oral, para trabajar lo que es la explicación de determinados aspectos específicos de un videojuego, que pueden ser de una alta sofisticación. Algunos de estos chicos se van a las webs comerciales en inglés para leer especificaciones muy detalladas y técnicas del tipo de videojuegos que manejan, ¿no? O establecen comunidades en línea, ¿no? Entonces, lo que puedes precisamente es trabajar a partir de un videojuego. Ellos pueden jugar al videojuego en su casa o fuera del aula, pero tú puedes dedicar estos espacios a compartir este tipo de recursos, que también me parece interesante. ¿De acuerdo? Y había una última pregunta allá, allá al final, y allá hay muchas manos levantadas. Allá y allá, las dos últimas, ¿vale? Sí, porque ya llevamos un cierto tiempo, ¿no? Ya llevamos 2 horas casi. Pues usted y ustedes, que me entiendo que es una pregunta. Pero si es sobre videojuegos no sé mucho más de lo que acabo de decir. Buenas tardes. Mi pregunta es un poco sobre la evolución que ha tenido el mismo Internet, ya que en este momento, gracias a que los dispositivos tienen una mejor calidad, se le ha dado un reconocimiento más grande a la oralidad, como en WhatsApp, por ejemplo, las personas prefieren enviar audios, o por ejemplo mi hermanito prefiere ver un video en YouTube de alguien que le explique un tema, como el top 10 de los animales más peligrosos o cosas de historia, que leer un blog sobre ello. ¿Qué se podría hacer para que no se pierda la lectura y la escritura como herramienta dentro de, o sea, que no se pierda esta herramienta dentro del Internet, ya que se le ha tenido un mayor reconocimiento ahora a lo que es lo auditivo y visual? Pues te puedo dar algunas reflexiones sobre cómo veo yo este aspecto, pero no dejo de ser un usuario como tú, quizá pues más cualificado porque tengo muchos investigadores a mi alrededor y muchos estudiantes que estudian este tema y lo leen, pero tampoco tengo la respuesta, ¿no? Yo creo que en función de las tecnologías que tenemos, nuestras formas de leer y escribir y de acceder a la información y de compartirla van cambiando, ¿no? Pero no necesariamente aceptamos todas las tecnologías, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de una tecnología que rechazamos. ¿Alguno de ustedes utiliza un transcriptor de voz para escribir? Ustedes saben que en la mayor parte de los ordenadores, en los móviles, en los iPhones, por ejemplo, hay un programa que si tú lo aprietas, tú le puedes hablar al teléfono y te escribe el texto, ¿no? Esto existe desde hace muchos años. Yo recuerdo hace 12 o 13 años que un profesor de mi universidad se presentó diciendo que acababa de escribir la tesis doctoral con este programa. La había dicho y la máquina la había escrito. Yo lo dudé muchísimo,
porque yo no conozco a nadie que utilice este tipo de programas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente la manera como escribimos no tiene nada que ver con la manera como hablamos, ¿no? Si nosotros estamos escuchando a alguien que habla como si fuera escrito, es muy aburrido, ¿no? Es mucho más interesante alguien que está hablando pues como si estuviéramos conversando o que está hablando directamente a la cara, y por eso estoy de pie y me voy moviendo y les miro a ustedes, ¿no? Pero si tú quieres escribir un texto no puedes hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una tecnología que no ha fructificado, ¿no? Antes, cuando no había tanta oralidad en la red, cuando no existía Skype ni podías pues interactuar con notas de voz, etcétera, una idea que me parecía bastante clara era la de decir, puesto que los chicos ahora están mucho más en contacto con la lengua escrita, es importante trabajar más la oralidad en clase. Y esto era cierto, ¿no? Ahora hay más usos de la lengua oral, o sea, hay más comunicaciones vía Skype, notas de voz. Habría que ver cómo funciona esto, ¿no? Tampoco es lo mismo tener una conversación cara a cara o enviar una nota de voz, ¿no? Un tema interesante de investigación es precisamente estudiar cómo son estas notas de voz, ¿no? Y qué características tienen y hasta qué punto ayudan a mejorar la oralidad, ¿no? Uno de los chicos que estamos estudiando, un youtuber muy sofisticado, desde muy pequeño, nos contaba, cuando le preguntamos qué había aprendido siendo youtuber, pues que había mejorado mucho su capacidad de expresión oral, que él era muy tímido, que le costaba mucho hablar y que el hecho de ser youtuber le había favorecido mucho desarrollando pues una identidad más completa, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir acomodándose, porque las tecnologías son muy dinámicas, ¿no? Y entonces no podemos fijarnos y decir, bueno, pues ahora toca esto porque tenemos esta tecnología. Hay que ver, probablemente dentro de 5 años, de 10 años, todo lo que ahora nos parece como muy evidente haya desaparecido y haya otras cosas. Entonces veremos cómo va cambiando. Incluso manteniendo el mismo perfil, por ejemplo, si yo soy usuario de Facebook desde hace muchos años, ¿no? Entonces mi manera de utilizar Facebook también ha ido cambiando con los años. Empecé con un perfil, luego con una función, luego la cambié a un perfil más público, después decidí eliminar cosas personales, me abrí otro perfil más privado. Entonces va cambiando, ¿no? Va cambiando. Entonces eso significa que también tienes que tú ir adaptándote. Última pregunta. Allá. Bien. En primera instancia quería agradecerle porque sin haberle conocido, ya había conocido algunos de sus textos y egresé como licenciado en literatura haciendo una tesis de escritura colectiva en Twitter, de cuentos. Y es muy difícil decirle a la academia que se puede hacer literatura en la red. No escribir literatura y subirla a la red, sino hacer literatura en la red con personas que están en distintas partes del mundo. Entonces le agradezco porque en línea, por ejemplo, me brindó muchos insumos para esto, para poder sustentar. Qué bueno. La pregunta que quería hacerle es, a través de la hipertextualidad, el lector se pierde muy fácil. ¿Cómo hacer en el salón de clases para enseñarle a un estudiante que entre todos los hipervínculos que hay, en algún momento va a tener que llegar a concretar un texto, una idea? Y si conoce algunos ejercicios que se puedan aplicar para que en algún momento en que se están perdiendo a través del hipertexto uno los pueda traer y decirles, bueno, ya está bien, puedes seguir expandiendo toda la información que quieras, pero hay que poner un alto y hay que concretar algo porque el sistema te lo pide. ¿Cómo hacer eso? Bueno, sí que es cierto que la gente que estudia leer en línea, lectura en línea, lo que te dice es que, aparte de lo que ya dije, es más difícil porque exige un lector mucho más activo. O sea, en línea tú tienes que ir a buscar la información, tienes que decidir lo que quieres leer, siempre hay mucha más información que la que puedes leer, entonces tienes que tomar decisiones, ¿no? Y eso es lo que lleva a esa confusión que creo que estabas ejemplificando, ¿no? De que, voy a clicar aquí a ver esto, ahora me voy allá, han pasado 30 minutos, tienes la cabeza como con dolor y no has concretado nada, ¿no?
Entonces, cuando lees en Internet es muy importante tener muy claro el objetivo. O sea, esta es una idea muy relevante. Es muy importante formular de manera muy explícita cuál es tu necesidad informativa, cuál es tu objetivo de búsqueda de información y supeditar toda la actividad que haces a este objetivo. ¿Que descubres algo que puede ser interesante pero que no encaja con el objetivo? Pues márcalo para visitarlo en otro momento, pero tú vete directamente al objetivo que tenías, ¿no? Esta sería una idea clara, ¿no? Por otro lado, la ventaja es que siempre lo tienes allí, entonces no tienes ninguna urgencia de decir, es que tengo que verlo ahora porque es que solo puedo acceder ahora. No, búscate un programa para guardar referencias, ¿no? Un Digo, un Delicious, este tipo de agregadores, ¿no? Que le das clic y ya te queda guardado este documento en tu perfil y lo puedes consultar en otro momento, y luego pues concéntrate en lo que realmente es importante, ¿no? Es un ejercicio de trabajo con los alumnos, por ejemplo, con la anécdota que les contaba de la profesora de química que buscaban información los chicos sobre la bomba atómica, pues es una posibilidad de hacerlo, ¿no? De todos modos, para hacer ya un comentario más general sobre su pregunta, yo creo que lo que es más relevante de Internet no es el hipervínculo. O sea, el hipervínculo es algo que se destacó al principio de los estudios sobre Internet como la novedad. Dice, en Internet tenemos hipervínculos, le puedes dar a clic y vas a otro lugar y saltas automáticamente, ¿no? Bueno, esto en parte ya lo teníamos en el texto en papel, desde Rayuela hasta, pues no sé, las notas a pie de página, las citas bibliográficas, etcétera, ¿no? Evidentemente que cambia en Internet, porque el hipervínculo puede ser con vídeos, con fotografías, con otros textos, adelante, atrás, son dinámicos, vas cambiando los textos y se mantiene el hipervínculo, de modo que es mucho más complejo e interesante, ¿no? Pero yo creo que lo que es relevante con Internet es que accedes a millones y millones de recursos de gente de todo el planeta. Esto es lo más relevante, ¿no? Es lo que realmente cambia. O sea, el poder que tú tienes si dispones de la capacidad de poder acceder a la información que está en la red es impresionante. Y de hecho, una de las diferencias que estamos encontrando en las investigaciones que estamos haciendo con distintas escuelas sobre qué tipo de prácticas hacen en las escuelas es que el uso de la tecnología agrava la brecha entre buenas escuelas y malas escuelas. O sea, dentro de un grupo de escuelas que son todas tecnológicas, ¿no? En todas los niños tienen un portátil, en todas trabajan con portátil, las que lo hacen bien te explican un tipo de prácticas impresionantes y las que lo hacen mal no ha cambiado nada. Y les voy a poner un ejemplo para acabar, de un profesor de inglés, ¿de acuerdo? En una escuela la profesora de inglés me contaba, no, me lo contaba el alumno. El alumno decía, no, estamos preparando una tarea para la clase de inglés en que tenemos que hacer una exposición sobre los movimientos pictóricos, las vanguardias del siglo XX en Europa. Entonces tenemos que hablar del cubismo, del surrealismo, del dadaísmo, etc. Entonces lo que hemos hecho es crear un museo virtual. Hemos creado una simulación en línea, hemos elegido unas obras de cada uno de estos movimientos, nos los hemos repartido en grupos de 4 porque es un trabajo en 4, entonces hemos creado distintas salas, la sala del cubismo, la sala del surrealismo, la sala del dadaísmo, y entonces vamos a hacer la presentación ante el grupo entrando en el museo y cada uno de nosotros va a guiar la explicación de los cuadros de cada uno de estos movimientos en inglés. Y el mismo nivel con otro profesor de inglés de otra escuela de la misma ciudad al que yo le preguntaba, ¿y usted cómo utiliza ordenadores? ¿Qué hacen sus alumnos? Dice, pues mira, yo tengo 3 horas de clase en este instituto.
una de las tres nos vamos al laboratorio de idiomas. Yo le preguntaba, ¿pero por qué se va al laboratorio de idiomas si sus alumnos ya tienen un portátil? Dice, es que la conexión es mejor en el laboratorio, porque son fijos los ordenadores, ¿no? ¿Y qué hace entonces allá? Dijo, pues pido a los alumnos que hagan ejercicios de rellenar huecos del libro de texto. Para eso no necesitábamos computadoras ni todo este tinglado, ¿no? O sea, para repetirlo, para cambiar las botellas, pero beber el mismo vino, no hacía falta nada, ¿no? Pero estamos hablando de dos escuelas de buen nivel en Barcelona, que las dos están en innovación docente en tecnología, y ustedes pueden ver la diferencia que hay entre una y otra, ¿eh? De modo que la tecnología, no el acceso a la tecnología, el uso efectivo de la tecnología marca la diferencia y agrava la distancia entre buenas escuelas y escuelas mediocres, lamentablemente. Bueno, y de esta manera la Universidad del Valle, Facultad de Humanidades, la Escuela de Ciencias y Lenguaje y su dirección de posgrados les agradecen su asistencia y en especial la visita del profesor Daniel Casani, donde le reiteramos nuestra bienvenida a la universidad con consideración y aprecio. A todos ustedes que tengan una feliz tarde y muchas gracias.